menudo me quedaba en casa con mi hermana mayor, Jessica, cuando mis padres se iban. Ella era 7 años mayor que yo y, para mí, parecía que lo sabía todo. Jessica era una verdadera rebelde. Fumaba, se teñía el pelo en secreto de colores oscuros y usaba camisetas con dibujos extraños que yo no entendía. Bromeaba diciendo que yo le molestaba, pero me gustaba pasar tiempo con ella. Incluso cuando salía a fumar, yo siempre la seguía, aunque claramente no le entusiasmaba mi presencia. Un día, cuando salimos afuera, noté un coche extraño aparcado cerca de nuestra casa. Era un Ford blanco con un portabicicletas en el techo y las ventanas tintadas, a través de las cuales no se veía nada. Me estremecí al ver cómo las ventanas oscuras parecían mirarnos. Jessica también notó el coche, pero solo se rió y dijo que probablemente era alguien del vecindario que se había estacionado un momento. Al día siguiente, cuando mis padres se fueron de nuevo y nos quedamos solos otra vez, Jessica salió como siempre a fumar y yo la seguí. Pero tan pronto como salimos afuera, vi el mismo coche. Estaba en el mismo lugar, inmóvil y sombrío, como si nos estuviera observando. Esta vez Jessica también se quedó mirándolo un poco más, pero nuevamente se encogió de hombros. Miré alrededor con nerviosismo mientras ella encendía un cigarrillo. El Ford no se movía, pero sentía su presencia pesada, como una sombra cayendo sobre nosotros. Hermana, ¿y si alguien nos está siguiendo? No pude resistir y le pregunté en voz baja. Jessica bufó y murmuró algo sobre las fantasías infantiles, pero me pareció notar un matiz de inseguridad en su voz. Tiró la colilla al suelo y la apagó, mirando atentamente la calle. Luego se rió de nuevo y me dijo: «Deja de fantasear, pequeño. Es solo alguien aparcado». No le creí, pero guardé silencio, tratando de no mostrar mi miedo. Volvimos a casa, pero esa noche no pude dejar de pensar en ese Ford blanco. Parecía haberse incrustado en mi mente, convirtiéndose en parte de esos terrores que solo pueden existir en la imaginación de un niño. Al día siguiente, ya no podía concentrarme en mis cosas. Cada vez que me acercaba a la ventana, parecía que iba a ver de nuevo el Ford blanco con las ventanas tintadas. Su oscuro interior inaccesible me asustaba y crecía dentro de mí la sensación de que realmente alguien nos observaba. No sabía a quién contarle este miedo. Mis padres probablemente se reirían y Jessica de nuevo me llamaría soñador. Esa noche, cuando mis padres se fueron otra vez, nos quedamos solos. Como de costumbre, salí con Jessica cuando ella fue a fumar. Y, como temía, ese mismo Ford blanco estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, inmóvil y amenazante. Esta vez, Jessica lo notó de inmediato y, por primera vez, pareció volverse más seria, como si también empezara a sentir que algo no estaba bien. «De nuevo ese coche», murmuró para sí misma, encendiendo su cigarrillo. Noté que lanzaba miradas rápidas al coche, como si esperara que alguien saliera de él en cualquier momento. Sentí un miedo tan fuerte que ni siquiera podía apartar la mirada de las ventanas oscuras. En ese momento, me sentí extrañamente vulnerable, como si el coche realmente nos estuviera mirando. Estaba parado junto a Jessica y, sin saber cómo expresar ese extraño miedo, simplemente guardé silencio, como si con una sola palabra el mundo pudiera desmoronarse. «Hermana, ¿crees que es alguien del vecindario?», susurré, tratando de que mi voz no temblara. Ella reflexionó, dio una calada a su cigarrillo y sacudió lentamente la cabeza. «No sé», respondió, lanzando una breve mirada hacia el coche. «Pero mejor no acerquémonos. Por si acaso». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me hubiera pasado una mano helada. Rápidamente volvimos a casa y cerramos la puerta, como si eso pudiera protegernos de ese siniestro espectro blanco en la calle. Pero cuando me fui a dormir, no podía calmarme, volviendo constantemente a la imagen de ese Ford. Esa noche tuve pesadillas. Veía las ventanas oscuras del coche, tras las cuales parecían esconderse unos ojos,
observándome desde las profundidades más oscuras. Me desperté empapado en sudor frío y escuché atentamente el silencio de la noche, tratando de convencerme de que todo era solo fruto de mi imaginación. Pero algo oscuro ya había anidado en mí y sabía que este miedo no se iría tan fácilmente. Al día siguiente, Jessica decidió contarle a nuestro padre sobre el coche extraño. Él la escuchó atentamente, frunció el ceño y dijo que llamaría a sus colegas. Papá trabajaba como ayudante del sheriff y eso siempre me daba la confianza de que nada malo nos sucedería. Pero cuando terminó la llamada, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una sombra de preocupación. Nos dijo que hoy alguien estaría vigilando y que no nos acercáramos a las ventanas si veíamos un coche desconocido. Por un tiempo, eso me tranquilizó. Ese día el coche no apareció. Incluso empecé a pensar que, tal vez, todo realmente había sido producto de mi imaginación. Tal vez Jessica tenía razón y alguien simplemente se había estacionado por casualidad cerca de nuestra casa. Bromeamos sobre eso por la noche y hasta me resultó gracioso haberme asustado tanto por un coche. Pero unos días después, el Ford blanco regresó. Lo vi de inmediato cuando miré por la ventana. Mi corazón se detuvo y mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. Llamé a Jessica y ella también miró afuera. Esta vez no se rió, simplemente miraba el coche en silencio y entendí que ahora ella también sentía ese escalofrío de miedo recorriendo su columna vertebral. ¿Llamamos a papá?, pregunté, tratando de disimular el temblor en mi voz. Jessica sacudió la cabeza. Parecía pensativa, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante. Luego respiró profundamente y dijo, «No, todavía no. Tal vez sea realmente una coincidencia, solo alguien que decidió estacionarse. Pero si vuelve a aparecer, lo llamaremos». Esas palabras no me tranquilizaron, al contrario, solo me asustaron más. Parecía que estábamos en el centro de un juego siniestro. Y cada vez que veíamos ese coche, nos ponían a prueba, observando cómo reaccionábamos. Esa noche no pude dormir. Estaba acostado en la cama, escuchando cada susurro, cada sonido de la calle. De repente me pareció escuchar el ronroneo de un motor. Los segundos pasaban interminablemente, pero tenía miedo de moverme. Finalmente reuní el valor y me acerqué a la ventana. Pero la calle estaba vacía y solo el silencio nocturno me aplastaba como una enorme piedra. Cada minuto el miedo se hacía más fuerte y sentía que me volvía loco. El Ford había desaparecido, pero la sensación de que alguien nos observaba no se desvanecía. Unos días después, cuando nos quedamos solos en casa de nuevo, sentí que la tensión entre nosotros aumentaba. La noche era brumosa y fría, y algo en el aire me decía que esa noche sucedería algo inusual. Jessica parecía no estar en sus cabales. Caminaba por la casa de un lado a otro, mirando por las ventanas, como si esperara ver algo detrás de las cortinas. Quise preguntarle qué le preocupaba, pero temía que mi propia voz solo aumentara esa sensación de miedo. Finalmente, llegó la hora de su habitual salida a fumar. Tomó el paquete de cigarrillos y me hizo un gesto para que la acompañara. Estábamos parados cerca de la casa y Jessica fumaba en silencio, mirando la oscuridad. Y entonces lo vi de nuevo. El Ford blanco estaba un poco más adelante en la calle, medio escondido entre la niebla densa. Esta vez estaba más cerca que nunca, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. «Es él, de nuevo», susurré, señalando el coche. Jessica frunció los labios y tiró el cigarrillo con decisión. «Esta vez averiguaré qué está pasando», dijo, avanzando hacia el Ford. Me asusté tanto que me puse a temblar, pero no pude detenerla. Jessica caminaba con paso firme, pero vi cómo sus pasos se volvían más lentos a medida que se acercaba al coche. Me quedé en el lugar, sin poder moverme, viendo cómo la niebla envolvía su silueta, convirtiendo todo en una pesadilla. De repente se oyó un sonido,
El motor del Ford se encendió, el ruido se hizo más fuerte y el coche aceleró bruscamente, dirigiéndose directamente hacia Jessica. En el último segundo, ella saltó hacia atrás, cayendo al suelo. El Ford pasó rugiendo a su lado y desapareció en la noche, dejando tras de sí solo una nube de humo y el eco de su motor, alejándose en la distancia. Corrí hacia ella para ayudarla a levantarse. Jessica estaba en estado de shock, temblorosa, con las rodillas llenas de polvo y unos ojos enormes llenos de terror. ¿Estás bien?, apenas pude decir, tratando de ocultar mi pánico. Pero ella no respondió, solo se llevó la mano a la boca y entendí que esta situación le había parecido mucho más aterradora de lo que estaba dispuesta a admitir. Nos apresuramos a regresar a casa y cerramos la puerta detrás de nosotros, como si eso pudiera protegernos. Miré a Jessica y ella me devolvió la mirada en silencio, como diciéndome sin palabras que después de esto nada volvería a ser igual. Han pasado varias semanas desde aquella noche, pero la sensación de inquietud no ha desaparecido. Al contrario, parece haberse arraigado en nuestra conciencia, volviéndose un telón de fondo constante y angustiante. Intenté convencerme de que todo esto era solo una coincidencia, una absurda casualidad, pero cada vez que recordaba la mirada de Jessica, sus enormes ojos asustados, llenos de incomprensión y horror, el miedo regresaba con más fuerza. Ya no salíamos por las noches y Jessica dejó de fumar, como si eso pudiera salvarnos de un nuevo encuentro con aquel coche siniestro. Parecía que toda nuestra vida se había convertido en una espera. Escuchábamos cada ruido, mirábamos las sombras detrás de las ventanas y nos sobresaltábamos con el sonido de un coche que pasaba. Nuestros padres notaban nuestra atención, pero sin conocer todos los detalles, lo atribuían a miedos y fantasías adolescentes. Pero una noche, cuando todos ya dormían, me desperté de repente con una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando, como si una mirada pesada estuviera directamente sobre mí. Me levanté en silencio de la cama y, procurando no hacer ruido, me acerqué a la ventana y allí, bajo la luz de la farola, lo vi. El Ford blanco estaba estacionado frente a nuestra casa. No se movía y esta vez me pareció ver una silueta en su interior, una figura apenas distinguible que parecía mirar directamente a nuestra casa. Un frío me paralizó y sentí cómo el miedo me hacía perder el control de mi propio cuerpo. Quería llamar a Jessica, pero la voz se me quedó atascada en la garganta y solo pude quedarme de pie en la ventana, sin poder apartar la vista. Un minuto se alargó como una eternidad, hasta que, finalmente, vi que la figura en el coche se inclinaba un poco hacia mí, como si hubiera notado que lo observaba. Una ola de pánico me invadió y me aparté bruscamente, tratando de respirar en silencio. Parecía que el Ford estaba esperando algo, acechando, como si supiera que esta vez no se iría sin más. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo junto a la cama, sintiendo como algo amorfo y siniestro me observaba desde la oscuridad, esperando el momento. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la habitación, me armé de valor para mirar de nuevo a la calle, pero el Ford ya no estaba. Solo quedaba esa extraña sensación de vacío, como si se hubiera llevado un pedazo de nuestra vida, dejando solo miedo y duda. Desde entonces, lo veo a menudo en mis pesadillas. El Ford blanco permanece en la oscuridad, inmóvil, como un depredador siempre listo para regresar. Y cada vez que creo que este miedo ha desaparecido, siento esa mirada aterradora que me sigue incluso a través de las paredes, recordándome que el juego aún no ha terminado. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Sinceramente, espero que te haya gustado. Comparte tus impresiones y opiniones en los comentarios. Tus pensamientos son muy importantes para mí. Si quieres escuchar más historias aterradoras, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las nuevas historias. Nos vemos en los próximos episodios y recuerda, no todo lo que se oculta en la sombra te dejará indiferente.